Hola gente del futuro, bueno, hoy día estamos muy tristes porque no vino Manuel, no vino Cari, no está Génesis, nos sentimos un poco solos, tengo frío incluso, pero vamos a intentar continuar esta clase a pesar de la ausencia tan valiosa de nuestros compañeros. Espero que escuchen esto porque hoy día vamos a ver una cosita nueva un poco casi al final, ¿ya? Entonces, comencemos directamente. Le estoy compartiendo la pantalla ya, ¿verdad? Sí, acuérdense de poner su micrófono activado, no somos pocos, entonces como que en verdad no va a haber problema. A menos que yo le diga, mute su micrófono. ¿Ok? ¿Se activa mi micrófono? ¿Se escucha el ruido del computador o no? Sí, se escucha, pero no es tan grave. Ya, Como entonces que lo voy a dejar así. ese ruidito que está ahí como que nos hace sentir De bien. la, de la radio, así. Así como que estamos en vivo. Ya, perfecto. Entonces, miren, les traje acá un resumen completísimo de la escala menor. Si ustedes se aprenden estas dos hojitas que están aquí, saben absolutamente todo relacionado a la escala menor. Estas dos cuadraditas aquí está todo. Aquí está como una síntesis de todo lo que debiesen saber. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de uno, como desarrollando un poco lo que dice. ¿Ya? Yo después les voy a mandar esto completo, ¿ya? Al final del semestre yo les voy a mandar, no al final del semestre, yo creo que quizá un poco antes de la prueba y les voy a mandar todo lo que hemos visto aquí en los PDF, en verdad, porque, o sea, en los Power, porque nosotros lo hemos visto directamente en el pentagrama. Entonces dice, esto es importante, una escala menor, cosa que usted debería saber. Lo primero es que se produce a raíz del sexto grado de la escala mayor, ¿cierto? Eso, ¿estamos bien con eso? ¿Sí? Ya todos como que Sí, lo sabemos bien. Y ese sexto grado va a tener un nombre, ¿cierto? Y eso es, ¿cómo sería ese nombre, Margarita? Que va a recibir ese sexto grado de la escala mayor que proviene de la escala menor. Ahí está el nombre, mire. ¿Cómo se va a llamar ese sexto grado, Margarita? Relativa menor. La relativa menor, ¿cierto? O sea, tenemos que una escala menor se produce a partir del sexto grado de la escala mayor. Y a ese sexto grado nosotros le vamos a llamar relativa menor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Clarito? No hay mayor análisis ni nada. Solamente tenemos una escala mayor. Si nosotros partimos esa misma escala mayor desde el sexto grado, nosotros tenemos una nueva escala que la vamos a llamar escala menor. Y ese sexto grado de la escala mayor se va a llamar relativa menor. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, aquí abajito dice su interválica. Esto es súper importante, chiquillos, porque si ustedes se lo aprenden de esta forma, va a ser súper fácil después que se aprendan los modos, que se aprendan cualquier escala con esta nomenclatura. Esta es la nomenclatura que aparece como en los libros así, los más populares de Berkeley o de Juilliard o de las escuelas así bacanas de música. Esta es la forma en la que se escribe eh, como una escala, así como un resumen de la escala, es esto. ¿Ya? Es como, se repite así, uno 2 bemol 3 4 5 bemol 6 bemol 7 y 8. Y ahí se aprende una escala. Yo le voy a enseñar ahora cómo se interpretaría eso, pero escríbanlo así, uno 2 bemol 3 4 5 bemol 6 bemol 7 8. Si usted escribe eso y se aprende eso tal cual como yo lo dije, está listo. ¿Ya? Bastaría con que se aprenda 3 4 o sea, 3 5 y 6 son bemoles, ¿cierto? Y lo demás lo escribe uno 2 3 4 5 6 7 8. 3 5 y 6 son bemoles. ¿Sí? Estoy hablando de esto, ¿cierto? De eso. ¿Sí? Entonces, uno 2 3 4 5 6 7 y 8. 3 5 y 6 son bemoles. ¿Sí? ¿Por qué uno al 8? Porque son las 7 notas más la octava, ¿cierto? O sea, ha sido una escala de do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿cierto? 8. Por eso 8 notas. ¿Sí? Ok, ¿y qué significa que algo sea bemol 3? Es que es una tercera menor. ¿Qué significa que sea bemol 6, que es una sexta menor? ¿Qué significa que sea bemol 7, que es una séptima bemol? ¿Ya? O más sencillo aún, si ustedes simplemente piensan en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Así como notas normales, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Y ahora yo quiero hacer la escala eh, de do menor, ¿cierto? Entonces yo tengo do, re, mi, dice el tercero bemol, o sea, no es mi, sino que sería mi bemol. bemol, ¿cierto? Entonces tengo
do, re, mi bemol, fa, sol, ahora viene un la, y dice que el sexto también es bemol, esa sería la, Bemol. bemol, si, bemol, porque el séptimo, y quedaría el do, ¿cierto? Entonces, como usted ya se sabe las escalas mayores, les puede servir bastante para aprenderse las escalas menores así de una manera muy sencilla. Por ejemplo, pensemos en la escala de si mayor, ¿cierto? La de si mayor, ¿cuál es la escala de si mayor? Esto se lo tienen que saber. La escala de si mayor, no de si menor, si mayor. Si, do ¿Ya? sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. ¿Sí? Así es como tienen que sabérselas porque esas son las mayores. Anda como que esa ya debería estar eso. ¿Ya? No puedo activar el micrófono porque mis padres están conversando en la otra. Ah, sí, está bien, ya no hay problema. Pero cuando le hago una pregunta, le lo activa y lo desactiva nomás, pues ya. O hágame así con la manito, sí, ya se haga. Ya. Entonces, por ejemplo, Álvaro dijo la escala de si mayor recién, ¿verdad? Entonces dijo si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Entonces, vamos a agarrar esa misma escala y simplemente vamos a bemolizar, ¿cierto? Vamos a bemolizar el tercero, el sexto y el séptimo y tenemos la escala. Entonces dijimos si, do sostenido, re sostenido era la escala de si mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con re sostenido? Le bajamos medio tono y quedaría en re. 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 Mi, fa sostenido, sol sostenido. ¿Qué hacemos con el sol sostenido? Que sería el sexto. Queda en sol. Sol y el la sostenido En la. sería el la, ¿cierto? Entonces tendríamos la escala de si menor súper rápido, solamente sacando la raíz de la escala mayor. Tendríamos si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, la y si. Listo, y se acabó. Ahí estaría la escala de si menor, ¿cierto? Entonces, aprendérselo con esta interválica es súper sencillo, ¿ya? Porque técnicamente ya no sabemos las escalas mayores, ¿ya? O por lo menos esa es la idea, que la sepamos, o sea, eso ya es como un poco algo antiguo, ¿sí? Así que, ok, hagamos otro ejemplo para ver si está clarito. ¿Cómo sería, por ejemplo, la escala de mi menor? Bueno, ya, vamos con la de mi menor. Entonces, la escala de mi menor, o sea, de mi mayor sería mi, vayan diciéndomelo ustedes, ¿cuál es la escala de mi mayor? Mi, fa sostenido, Mi, fa sostenido, Sol sostenido, la, la, si, si, do sostenido, re sostenido. ¿cierto? Esa es la escala de mi Mi. mayor. Mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido y mi. ¿Ya? Las escalas mayores se las tienen que aprender así full memoria, así como que deberían estar así sin ninguna duda, así como muy fluido, ¿ya? Entonces, si tengo la escala de mi mayor, que era mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, voy a bajar el tercero, el sexto y el séptimo, los voy a bemolizar. Entonces tengo mi, fa sostenido, sol sostenido. ¿Qué pasa con el sol sostenido? Sería sol natural. Entonces sería mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido. ¿Qué pasa con el do sostenido? Lo bajo también, quedaría en do. Re sostenido, también lo bajo, quedaría en re y mi. O sea, tengo mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re y mi. ¿Sí? Eso calculándolo a raíz de la escala de la escala mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Simplemente se interpreta de que yo tengo un 1, un 2, un 3, un 4, son intervalos mayores o justos. O sea, si tengo, por ejemplo, 2, 3, 4, estoy hablando segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, ¿cierto? Intervalos mayores. Si los pongo bemol, son intervalos menores, ¿cierto? ¿Sí? Por ende, bajo esa misma lógica, si por ejemplo con esta misma nomenclatura yo escribiera la escala mayor, por ejemplo, sería simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Simplemente eso, porque 1 es la tónica, ¿cierto? 2 sería re, 3 sería mi, 4 sería fa, 5 sería sol, la sería 6 y si sería 7, ¿cierto? Porque son intervalos mayores o justos. ¿Sí?
Ok, sigamos. Entonces dice, la sintaxis de esta escala nota tras nota sería esta, ¿cierto? Esto es lo que nosotros vimos como aprendiéndoselo como cuando ustedes recién se aprendieron una escala. ¿Se acuerdan? Que hacían tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Bueno, esa sería la fórmula de esta escala, ¿cierto? Formando la nota por nota, ¿ya? No es lo más adecuado. ¿Por qué no es lo más adecuado? Porque lo he dicho hartas veces que no es lo más adecuado porque no hay un contexto, como que no vemos como un panorama global, sino que estamos viendo como lo que va pasando como nota tras nota y no es tan concreto, no es tan musical, ¿cierto? Funciona, obvio que funciona porque llegamos al mismo resultado, ¿cierto? Si tenemos que hacer una prueba, aprendernos esto y escribir la escala y solamente nos aprendimos tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, vamos a llegar al resultado igual, vamos a llegar a la escala, ¿cierto? Pero vamos a llegar de una forma que no sería la óptima, porque estamos viendo un panorama, insisto, nota tras nota, ¿cierto? Y no como un contexto así global. ¿Ya? ¿Clarines? Sí. Sí. Vaga. Entonces, sigamos. Dice, existen tres escalas menores, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres? Menor natural, menor armónica y menor Melódica. Melódica. melódica, ¿cierto? Son las tres que existen. Menor natural, menor armónica y menor melódica. ¿Ya? Si analizamos ahora, con la misma forma que les mostré recién, de cómo sería la escala armónica, sería entonces esto, ¿cierto? 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, 7 y 8, ¿cierto? Sería como... Entonces, si nuevamente lo analizamos en razón de Do mayor, ¿cierto? Que Do mayor ya dijimos que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces vamos, y tenemos 7 notas, ¿verdad? O 8. Entonces digo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Entonces decimos Do, ya queda, Re, queda, Mi, dice que es bemol, ¿cierto? Bemol 3. O sea, ¿qué pasaría con el Mi? Sería Mi bemol, ¿cierto? Fa queda, Sol queda, La bemol, ¿cierto? Porque el sexto, que sería bemol también, es bemol 6. ¿Y qué pasaría con el 7? Quedaría tal cual, Si y Do, ¿cierto? O sea, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si y Do, ¿cierto? Esa sería como la forma para hacer la escala menor armónica en cuanto a esta nomenclatura. ¿Sí? Y para la escala menor melódica, si se fijan, la escala mayor técnicamente, ¿cierto? ¿Cierto? La escala mayor sería esto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Si la escala mayor sería esto, ¿cuál sería la única diferencia con la escala menor melódica? El tercer grado. El tercer grado. O sea, técnicamente yo puedo decir que la escala menor melódica es la escala mayor con tercera menor. ¿Cierto? Así de Sí. sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer de una manera muy sencilla la escala de Do menor melódica, por ejemplo, yo pienso en la escala de Do mayor. Y digo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Y qué hago con el Mi? Que sería el tercero. Do, Re, Mi, haría Mi, Mi bemol. 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 O sea, si yo digo Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La, Si, Do, tengo la escala de Do menor melódica. Así de sencillo, ¿cierto? Lo mismo con la escala de, no sé, por ejemplo, Si menor melódico. Entonces yo pienso en la escala de Si mayor, nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál sería la escala de Si mayor? Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa, Sol sostenido, La sostenido y Si. ¿Y qué hago con el tercero? Lo bajo medio tono, lo bemolizo y listo, tengo la escala menor melódica. Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. ¿Sí? Sí. Fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Facilito? Se ve. Facilito. Ya. Muy bien, entonces ahí estamos con un poco con las notas de cómo formar la escala y todo el tema, ¿ya? Ahora vamos con lo que sería la armonía, ¿cierto? Que sería esto de acá. ¿Ya?
Entonces aquí lo que tenemos es lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era el campo armónico, ¿ya? Miren, más allá de que como que vayan escribiendo todo, que igual está bacán, porque uno igual como que memoriza cuando escribe, como que vayan como más haciéndome preguntas, poniendo atención, porque después esto yo se los mando y ustedes lo pueden escribir y lo tienen, ¿ya? Como para que no se vayan a perder algo. Pero obviamente si quieren escribir, no, si es solo como un consejo. Entonces, nosotros vimos o sea, que podíamos hacer también el campo armónico con la escala menor, ¿cierto? Que es lo que hicimos en la última clase en el pentagrama, ¿cierto? No lo vamos a escribir acá como con las cabezas de las notas, sino porque ya lo hicimos, sino que aquí ya vamos directamente cómo nos quedan los acordes, ¿cierto? En la escala menor natural, ¿cierto? Que era la que viene de la escala mayor, la que no presenta cambios, la que simplemente yo tomo la escala mayor, la parto del sexto grado y tengo una nueva escala, ¿cierto? Si nosotros analizábamos los acordes cómo nos quedaban así, ¿cierto? Nos quedaba el primero era menor 7, el segundo menor 7 bemol 5. Acuérdense que esto es exactamente lo mismo que semidisminuido, ¿cierto? Luego teníamos el tercero max 7, cuarto menor 7, quinto menor 7, sexto max 7 y séptimo, no sé por qué puse 7 aquí, séptimo y séptimo 7, ¿verdad? Así es como nos quedaban. ¿Y cómo podemos comprobar de que esto sea correcto? Porque, ¿cómo era el campo armónico de la escala mayor? ¿Se acuerdan cómo era el campo armónico de la escala mayor? No se peleen. ¿Te refieres a los intervalos? No, el campo armónico, cuando hablamos de campo armónico estamos hablando de los acordes que provenían de esta escala mayor, ¿cierto? El primero era max 7, eso. Entonces, el campo armónico de la escala mayor, ¿cómo era? A ver, quién se acuerda? Pero de cualquier o está hablando así como del primero En más general. 7, menor 7, menor Sí, es 7. que no estoy preguntando como una tonalidad específica, por ende basta que me diga el primero max 7, el segundo. Ah, y entonces sería el primero más 7, el segundo sería menor 7, el tercero menor 7, el cuarto sería más 7, el quinto sería con séptima mayor, no, perdón. 7 no, Ah, Más 7, 7 7. no. dominante. Después sería menor 7 y disminuido 7. Semidisminuido, el último. Semidisminuido. Ya, esto también tienen que sabérselo así ya bien, de memoria, como que no pueden tener dudas con eso porque esto es escala mayor, modo mayor, eso es antiguo. Lo vieron al final con el Jerez, segundo semestre, vieron que el primero era mayor, el segundo era menor, tercero era menor, cuarto mayor, quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. Eso lo vieron ya así, está más que pasado. ¿Cierto? Lo único que nosotros hicimos fue agregarle una séptima a eso, ¿verdad? Y la única diferencia por ahí podría pasar por el quinto nomás, que es un acorde mayor con séptima menor, pero el resto es como súper intuitivo, porque si es mayor, max 7, si es menor, menor 7, ¿cierto? Solo en el quinto pasaba de que es un acorde mayor, pero que tiene séptima menor, lo que lo hace que sea un acorde dominante, ¿cierto? Y que hacía que sea dominante, que contiene la sensible y que además tiene un tritono que resuelve súper intensamente a la tónica, ¿cierto? ¿Sí? Todo eso ya como que lo hablamos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo ahora... Ah, ¿y por qué le estaba preguntando los de la escala menor? Porque así yo lo puedo comprobar que esté correcto. Porque si yo ahora inicio desde el sexto para allá, ¿cierto? Si parto desde aquí y voy diciéndolo, entonces dije que el primero era max 7, claro. El segundo era menor 7, sí. El tercero era menor 7, sí. ¿Cierto? A ver. Ah, no, es que me salté, o sea, este lo repetí. Entonces sería primero max 7, segundo menor 7. Ay, es que aquí me equivoqué. Esto es menor 7. Más 7, menor 7, menor Ahí sí, 7, ahí más sí, sí. 7. Tenía un error y estaba quedándome la escoba. Eh, Ah, profe, como que usted quiere explicar que desde ese partimos como de la escala mayor, ¿cierto? sí, pero... Ah, ya, como el orden, ya. Sí, pero es que estoy como... Ah, no, es que estoy mal. Es que
yo no puedo partir del sexto grado de la escala menor para sacar la escala mayor. Eso lo hago de la mayor a la menor. Si yo quiero ver ahora la escala mayor que nació de la escala menor, tengo que ver el tercer grado. Y ahí sí que como que se me escaparon los palos por el puente. Desde aquí tengo que iniciar, pues, ¿cierto? Porque si yo analizo la escala mayor, yo voy al sexto grado y empiezo haciendo la escala menor, ¿cierto? Sí. Claro. Pero ahora, si yo estoy haciendo la escala menor y yo quiero saber la relativa mayor de esta escala menor, yo no tengo que ver el sexto grado, tengo que ver el tercer grado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Seguro, porque lo puedo explicar así de una manera muy, muy requete contra figura en pentagrama. De hecho, voy a hacerlo igual porque no creo que quede ninguna duda ahí en el tintero. Porque sobre todo, como hay alumnos que no están, y van a decir, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Qué hizo? No, te lo voy a explicar, ¿ya? ¿Ven el pentagrama? Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Sí. Ya, ahora, Sí. voy a hacer aquí la escala. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, imaginemos que yo tengo la escala de Do mayor, ¿cierto? Sería... Se ve todo en blanco. Ah, ¿no se ve entonces? No, no está la escala. El diagrama no está, todo en blanco. Mm, Hemos sido timados. ¿Ahora tampoco? Tampoco. No se ve nada. Oh, a ver. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, voy a ir haciendo aquí la escalita. Do, no, ese no es do. No, tampoco. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Cierto? Por ende, si yo quiero hacer la escala menor de esta, que nace de esta escala mayor, ¿a cuál tenía que yo ver? El sexto grado, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, sería el la. Entonces ahora yo empiezo a hacer la misma escala desde la para arriba, ¿cierto? Y me quedaría la, si, do, re, mi, fa, sol y la. ¿Cierto? Clarines, ¿no? Simplemente ahora lo que hice fue tomar la escala de do mayor, iniciarla desde el sexto grado, escribirla de nuevo y me queda esa nueva escala, ¿verdad? Entonces yo, esta escala de acá sería la escala de la menor, que sería la relativa menor de do mayor. Entonces, si yo ahora quiero saber esta escala menor, ¿a qué escala mayor pertenece? Yo no puedo ver el sexto grado, porque si veo el sexto grado diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es fa. Y esta escala no viene de fa, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Hicimos la escala de la menor, o sea, de do mayor, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Escala mayor, ¿cierto? Esto es escala mayor. Para hacer la escala menor, nos fijamos en el sexto grado, que sería este, y la iniciamos respetando las mismas notas. O sea, que haría la, si, do, re, mi, fa, sol, la. ¿Cierto? Por ende, la tónica, que sería do, ¿dónde me quedó ahora en la escala menor? El tercer En grado. tercero. En el tercero, ¿cierto? Acá. ¿Cierto? Y no acá, po, como lo estaba haciendo yo allá, por eso no me da nada y está casi mi cerebro explotado, ¿cierto? Entonces tengo que ver el tercer grado, y desde aquí me quedo nuevamente la escala mayor, pues do, re, mi, fa, sol, la, si, en fin, ¿cierto? Bueno, lo mismo ocurre con los acordes, ¿cierto? Entonces si volvemos ahora acá, ¿se ve? Estoy compartiendo lo mismo de antes, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si ahora vuelvo acá y quiero comprobar que se haya respetado la función armónica de la escala mayor, tengo que analizar desde el tercero y avanzando, ¿cierto? Entonces digo, primero era mayor 7, sí. Segundo era menor 7, sí. Tercero era menor 7, sí. El cuarto era max 7, sí. El quinto era 7, sí. El sexto era menor 7. El séptimo era semidisminuido. Y el octavo, ¿cierto? Y ahí sí entonces digo, ah, sí, está ok. ¿Verdad? Porque respeté las mismas funciones armónicas, o sea, el mismo campo armónico que tenía la escala mayor. ¿Ya? Si yo parto desde acá del sexto grado, no nada que ver, pues ahí está haciendo cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué escribí acá abajito? Escribí la escala, o sea, el campo armónico de la escala menor armónica. ¿Se acuerdan que yo le cambiaba una notita nomás, ¿cierto? Que en este caso era la séptima. ¿Para qué hacía eso? ¿Para qué cambiaba esa séptima? Para que existiera sensible, ¿verdad?
porque en la escala menor no había sensible. ¿Cuál es la sensible? Una séptima mayor para llegar a la octava, ¿cierto? A la tónica. Si por ejemplo estoy en do mayor, la sensible de do mayor sería un si natural, ¿cierto? Porque de si a do hay medio tono y eso se produce ahí la tensión reposo. En fin, entonces, ¿qué hice acá? Fue simplemente empezar a escribir ahora el campo armónico de la escala menor armónica, ¿cierto? Y esto fue lo que hicimos en la última clase, que nos fuimos viendo y nos quedaba que el primero era menor max 7, acordes bien raros empezaban a quedar aquí, ¿cierto? El segundo no se alteraba porque no tenía esa nota que alteramos, ¿cierto? El tercero quedaba como un acorde aumentado max 7, ¿cierto? El cuarto se mantenía, el quinto quedaba 7, ya que este era el importante, ¿cierto? Luego teníamos que el sexto quedaba mayor, tampoco resultaba diferente con la natural, y el séptimo nos quedaba disminuido 7, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si lo escribimos acá, incluso con los grados, ¿cierto? Como lo estábamos haciendo con los numeritos atrás, esto sería así, ¿verdad? ¿Cierto? Como para poder formar cualquier tonalidad. Este me quedaría ahí. Este quedaría ahí. Y ese quedaría ahí nomás. ¿Cierto? O este quedaría como séptima. Aquí me faltó un séptimo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice al poner los bemoles ahí o no? Es lo mismo que hicimos acá arriba, ¿cierto? O sea, aplicando esta misma sintaxis de notita, como para poder formar aquí también cualquier nota, porque aquí yo simplemente tengo grados nomás, ¿cierto? Pero si yo lo quiero transformar esto a una tonalidad, por ejemplo, ¿cierto? A cualquiera, por ejemplo, a do menor, ¿cierto? Entonces yo diría do menor 7, re menor 7 bemol 5, y aquí diría mi, no diría mi, pues, diría mi bemol max 7, ¿cierto? Porque es el tercer bemol. Cuarto sería fa menor 7, quinto sol menor 7, el sexto sería un la bemol menor 7, o sea, un la bemol max 7, y el séptimo sería un si bemol 7, ¿cierto? Entonces ahí como para que entendamos como el contexto igual de notas, ¿cierto? Y en la armónica aquí cambiaba, ¿cierto? Porque el séptimo era una séptima mayor, ¿no? En fin, todo esto aquí no tiene una mayor aplicación si no entiendo esto que puse aquí con azulito, que dice: tras la ausencia de un dominante en el quinto grado, ¿ya? Y la presencia de un dominante en el séptimo, produciendo la resolución a un falso primero, ¿cierto? ¿Se entiende lo que digo hasta ahí? ¿Cierto? Lo primero estoy diciendo que hay una ausencia de un quinto grado, ¿cierto? De un dominante en el quinto, que sería en esta que estoy acá. En el quinto grado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, hay ausencia de un dominante, ¿cierto? No hay dominante. ¿Por qué? ¿Qué hace que un dominante sea dominante? Es que un acorde mayor con séptima menor, ¿cierto? Y este acorde es un quinto menor con séptima menor, o sea, no es un dominante, ¿cierto? No tiene sensible, no tiene tritono, que es lo que hace que un dominante sea dominante, ¿cierto? Entonces dice, tras la ausencia de un dominante en el quinto grado, ¿cierto? O sea, aquí no la hay, y la presencia de un dominante en el séptimo, o sea, ¿cierto? O sea, en el quinto no hay dominante en esta escala. Y en el séptimo sí lo hay. Y no lo debería haber, ¿cierto? ¿Por qué no debería haber un dominante en el séptimo? Por lo que dice ahí. Escribí. Produciendo la resolución a un falso 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo aquí que se produciría una resolución a un falso 1? Porque si yo, por ejemplo, fuera esta la escala de la menor, ¿cierto? Imaginemos que es la de la menor, que es la más fácil porque son todas blancas, ¿cierto? Sería la, si, do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? ¿Sí? La escala de la menor, que viene de do mayor, o sea, son todas blancas, ¿sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Escala de la menor, todas blancas, ¿cierto? Ya. Por ende, si son todas blancas, la séptima de la menor, de la escala de la menor, ¿qué sería? Con esta de acá. Un sol, Un sol 7, ¿cierto? sí. Un sol 7, sí. Muy bien.
Y Sol 7, ¿a qué resuelve? La quinta. Sol 7 sería un quinto de qué? Sol es el quinto. Por ende, el primero sería Dos. 2. ¿Cierto? Con confianza nomás, pues 2. Por ende, si yo tengo la escala de La menor y me aparece un Sol 7, ¿qué está haciendo ese Sol 7? Resolviendo para ir a Ah, 2. ¿Cierto? Y esta escala que estoy haciendo no es la escala de 2, es la escala de La menor. ¿Cierto? Por eso es que no puede estar ese séptimo ahí dando jugo como un dominante, porque si está ese dominante ahí en el séptimo, lo que está haciendo es resolviendo a un falso 1. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los dominantes siempre los dominantes siempre son quintos, resuelven al 1. O sea, si yo veo un acorde 7, es un quinto grado de algo. ¿Cierto? Por ende, si yo veo un Sol 7, Sol 7 está resolviendo a Sol, Fa, Mi, Re, Do, a Do. ¿Cierto? Y yo no quiero eso, pues. Yo no quiero que algo resuelva a Do, porque ahí se está generando tensión, reposo a Do. Y yo quiero que lo que suene sea a La menor, porque es una escala menor. ¿Cierto? ¿Se entiende? ya, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Entonces dice, voy a leer nuevo, dice, tras la ausencia de un dominante en el quinto grado, o sea, aquí, ¿cierto? No está aquí, ¿cierto? Tras la ausencia de un dominante en el quinto grado y la presencia de un dominante en el séptimo, produciendo la resolución de un falso 1, ¿cierto? O sea, esta es como la razón por la que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Se realizará un intercambio modal, ¿ya? ¿Por qué se llama intercambio modal? Porque estamos pasando de un modo a otro modo. Modo es lo mismo que escala, ¿cierto? Estamos pasando del modo menor natural al modo menor armónico, ¿cierto? Un intercambio modal en el quinto. O sea, vamos a cambiar ese de ahí por este de aquí, porque aquí sí hay un dominante, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, se realizará un intercambio modal en el quinto y en el séptimo. ¿Por qué el séptimo? Porque ya dijimos que al haber un dominante en el séptimo se produce una tensión donde no tiene que haber y una resolución donde no tiene que haber, ¿cierto? De la escala menor, dando por resultado una mezcla armónica de ambas escalas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la escala menor, ¿cierto? Porque así la vamos a llamar, escala menor, ¿cierto? En un uso práctico, en cómo la usamos así armónicamente, ya si queremos usar esta escala menor. ¿Cómo la usamos? ¿Usamos la escala menor armónica? ¿Usamos la escala menor natural? No, ninguna de esas. La que usamos es como una mezcla de las dos, que tiene dominante y tiene alterado el séptimo. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así, ¿cierto? O sea, los grados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, se van a mantener los mismos que pertenecían a la escala menor natural. Pero vamos a cambiar, ¿cierto? Vamos a intercambiar esto, ¿cierto? El quinto grado de la escala menor natural por el quinto de la escala menor armónica, y además vamos a cambiar también el séptimo grado de la escala menor natural por el séptimo de la escala menor armónica. ¿Por qué hacemos ese cambio? ¿Cuál es la razón? Para que no haya una tensión aquí, ¿cierto? Y sí la haya donde tiene que estar, que es en el quinto grado. ¿Por qué tiene que estar en el quinto grado? Porque los quintos siempre van a resolver a un 1. Si ese quinto aparece en el tercero, entonces ese tercero va a resolver a un 1. ¿Cierto? Como que siempre donde hay un dominante, esto es lo que tienen que entender ustedes. Siempre un dominante es un quinto grado. Nunca un dominante puede ser otro grado que no sea un quinto. ¿Ok? Un dominante siempre es un quinto y siempre va a resolver a un 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo me quedaría la nueva escala? O como sería como su uso práctico, ¿cierto? Sería primero menor 7, segundo menor 7 bemol 5, tercero max 7, cuarto menor 7, quinto 7, sexto max 7 y séptimo disminuido 7. Y si se fijan acá entre paréntesis, le escribí séptimo tríada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es solamente una tríada, ¿cierto? No tiene séptima. Y si no tiene séptima, no es dominante, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que podría eventualmente no haber un acorde... Espérense, ahí. Pero a mí no.
No. Que podría no eventualmente no hacerse ese cambio en el séptimo, no así en el quinto sí o sí va a haber para que sea menor, pero en el séptimo podría no haber ese cambio y simplemente poner la séptima menor que corresponde a la escala, ¿cierto? Pero como tríada y no como no como un ¿eh? ¿Se entiende? O sea, podría yo utilizar este séptimo siempre y cuando no tenga la séptima, ¿sí? Vamos a ir al piano para que quede más claro todavía. ¿Puede repetir eso, profe? Que se escuchó cortado. ¿Sí? Ya. Sí, Lo repito ahora, pero voy a ir a la pianola. ya. Vamos a ver el pianito. Ah, yo todavía no lo abro aquí en este otro. Lo voy a abrir ahora. Me tengo que autoaceptar. Ahí entré. Usted es el admin, profe. Usted tiene el poder de todo. Ahí voy. Ya. ¿Ven bien el pianito? Yo sí. Sí. Bacán. Lo ven chévere. Ahí sí. Ok. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la escala menor, ¿cierto? Teníamos esta escala. ¿Se escucha bien el piano? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Escala menor. Si yo voy haciendo los acordes me quedarían. ¿Cierto? ¿Sí? Si analizamos lo que estábamos diciendo recién en el quinto grado, que sería el mi, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo que tengo es un acorde menor 7. ¿Ya? ¿Por qué menor 7? Porque tiene tercera menor, quinta justa y séptima menor, ¿cierto? Es un acorde menor 7. ¿Sí? Y lo que hicimos, al sacar el acorde de la escala menor armónica, ¿cierto? Que esa es la nota que se altera, la séptima, ¿cierto? Me quedaba ahora un acorde dominante, ¿cierto? Un acorde mayor. ¿Sí? Este yo lo puedo poner grande. Fijar en sí. ¿Cierto? Me queda un acorde mayor. Y ahí se suple ese error, ¿cierto? O esa diferencia o esa cosa que no debía estar, que en la escala menor no había, ¿cierto? Al yo cambiar este acorde, ahora sí me queda, y sí me queda esa sensible, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí sí me queda esa resolución. ¿Cierto? ¿Y qué pasaba? En el séptimo grado. Si yo analizo el séptimo grado de la escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Sería esa, ¿cierto? Una séptima menor, como intervalo, ¿verdad? Porque está a un tono de la tónica. ¿Sí? Es un intervalo de séptima menor. Entonces, si yo hago el acorde que corresponde ahí, sería esto. ¿Cierto? Y lo que tengo acá es otra vez un dominante. Porque también es un acorde mayor y tiene séptima menor. Séptima menor. Un tono de la tónica. ¿Cierto? Entonces tendría un dominante aquí. Y este dominante lo que hace es resolver a do. Por esto. Entonces, como resuelve a do esto, yo no lo puedo ocupar, ¿cierto? Porque si lo ocupo, me genera esa tensión donde no tiene que ver, porque lo que yo quiero que haya en esta escala es esto. ¿Cierto? Una resolución al sexto. O que en este caso es el nuevo primero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto, ¿cierto? Se genera eso, una resolución
a un tono mayor, que sería el grado mayor. Entonces, ¿qué hago yo para que eso no pase? También altero el séptimo grado, ¿cierto? Ocupando esa misma nota y generando un acorde dominante, o sea, un disminuido completo. ¿Cierto? Entonces tengo esto. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que dije yo ahora al final? Dije que podría haber una excepción en que sí se ocupe el séptimo grado de la escala menor natural, que en este caso sería un sol, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sería un sol. Pero si yo lo ocupo sin la séptima, se puede ocupar igual. ¿Por qué? Porque no me genera tanta resolución. No es lo mismo que esto. ¿Cierto? Si yo lo ocupo sin séptima, o sea, así nomás, lo puedo ocupar. Por ejemplo. ¿Cierto? Estoy haciendo un primero. Primero de la escala menor natural, cierro la menor. Luego voy a hacer un cuarto, que sería re menor. Y ahora voy a hacer un séptimo, que sería un sol, pero no lo voy a hacer con séptima. ¿Cierto? Y ahora puedo usar perfectamente el quinto. Y resuelvo. ¿Sí? O sea, puedo usar yo el séptimo también de la escala menor natural, pero no como séptima, sino que como tríada. ¿Sí? Tururú. Sacamos esto de acá. Profe, se mutió. Pucha, el profe, hermano. Ahí sí. Ya, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguna duda hasta aquí como para si no va a avanzar o no avanzar? Tienen que preguntar nomás, porque si no preguntan se me cae con las dudas y queda como que ya se sabe. Por mí, todo bien. ¿Benja? Profe, lo que le iba a preguntar, sí, que cuál era el nombre de esta nueva escala que se formaba mezclando las dos. Es que en la armonía popular y cómo se utiliza es como la escala menor nomás, es como el campo armónico de la escala menor. Como que es como que no se ve como no se le dice como escala menor natural, ni escala armónica ni melódica, sino que se le dice como el modo menor. Como que se entiende de que si yo estoy tocando en la escala menor, así como viéndolo como notas, como escala, yo ahí tendría que especificar un poco así como ya la escala menor armónica, ¿cierto? La escala. Pero como cuando ya tiene una utilización práctica, así como yo voy a componer en una escala menor, yo ocupo esta función armónica, o sea, este campo armónico, con esta configuración de acordes, que nace de la combinación de la armónica con la natural, pero ya cuando ya lo voy a utilizar, lo llevo a la práctica, ya queda así, ¿cierto? Es esto, ya parte así. Es como que esta es la utilización del modo menor. ¿Sí? Ah, ya, eso era mi duda porque entonces al fin y al cabo como que el armónico y el melódico es como para formar la verdadera escala menor. Claro, o también en un sentido de que, por ejemplo, yo quiero hacer algo que suene muy armónico, ¿ya? Muy así como muy de esta escala que era. Yo podría usar algo así, pero en muy pocos casos existe, ¿cachai? Muy pocos casos que simplemente voy a ir y voy a utilizar solo los acordes de la escala menor armónica, ¿cachai? También existen casos, ¿cachai? Que yo voy a hacer, todos los acordes que yo use van a ser acordes de la escala menor armónica. Entonces, por ejemplo, el primero sería como un menor max 7, ¿cierto? Como todos los acordes de la escala menor armónica. Pero, claro, sí, en un sentido así como práctico, como que la escala menor armónica
tendría más bien un sentido de utilización para llegar a poder formar esta escala nueva o más que escala nueva, es como campo armónico nuevo, porque como escalas en sí, tenemos las tres escalas, ¿cierto? Porque esto no me dice nada finalmente, esto es un campo armónico, es como la función del acorde, pero si yo quiero formar las notas de la escala, sí o sí voy a tener que llegar a la escala armónica o la escala menor natural y tener una diferenciación de esas escalas. ¿Sí? ¿Se entiende? Como Sí, como sí, nota, entiendo. así como escribir la escala. Si yo le digo escriba la escala menor armónica, ahí usted va a tener que ocupar esta fórmula de que el primero, segundo, bemol 3, 4, 5, bemol 6, 7 y 8, ¿cierto? Sí o sí va a tener que pasar por ahí. Y Pero si, por ejemplo, profe, nos pregunta por la natural, ¿hay que escribirla de abajo? O sea, la última que vimos. no, porque eso no es una escala, pues eso finalmente, ese es el campo armónico de la escala. Ah, ya, entiendo, entiendo. Pero como escala, ahí tendríamos que ver esta otra hoja, ¿cierto? Que esta de acá sería la escala menor natural, la escala menor armónica de acá, la escala menor melódica la de acá abajo, ¿cierto? ¿Se entiende? Pero ya Sí, sí, cuando, súper. pero cuando quiero analizar el campo armónico de la escala menor, así como gran título, el campo armónico de la escala menor, ahí yo ocupo esta fusión de la escala y toda la cuestión de cómo nace y todo, pero eso es cuando tengo que ver el campo armónico, o sea, como los acordes, ¿cierto? Cuando ya quiero componer así, sacar las funciones que tienen y todo, ¿ya? Porque si no, esto no cumple con las normas de las funciones armónicas, porque la función armónica dice que el primero es tónica, el cuarto es subdominante, el quinto es dominante, ¿cierto? Que eso fue cuando vimos la función armónica. Entonces, si yo tengo un quinto que es menor, yo ahí no tengo un dominante, ¿cierto? Porque los dominantes no son acordes menores 7, los dominantes son acordes mayores con séptima menor. Eso tienen que así como requete contra mega aprendérselo. Un dominante es un acorde mayor con séptima menor, siempre es un quinto, ¿ya? Porque esto es súper importante para lo que viene, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, Margarita, por ahí quizá. Yo tengo una pregunta, pero es como, creo que es fuera del tema, pero profe, ¿hay alguna canción que tenga como, que ocupa el campo armónico melódico? Melódico. Sí. Uf, yo creo que ahí tendríamos que como pegarnos un viaje así como a Miles Davis, como un jazz así muy, muy antiguo, pero anda así como en la iglesia, no va a encontrar ninguna canción, porque de hecho en la iglesia tocamos muy poca música menor. Así, con esto ahora ustedes se dan cuenta que en verdad casi nunca tocamos en un modo menor, sino simplemente agarramos en la escala mayor nomás y la partimos desde el sexto grado o cosas así. Pero así como con el cambio armónico, ocupando el dominante, por ahí el único ejemplo que encontramos por ahí, el que les di la otra vez, que era ese como... cuando el Señor y seremos la cautividad, seremos como los que suenan. ¿Cierto? Ahí recién tenemos un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí tenemos un ejemplo, pero hay muy poco, porque tiene un carácter bien arábico igual, ¿cierto? Por ahí hay una iglesia que es del pastor Billy Munster, que ellos tienen mucha música así como de este estilo, así como muy, muy oriental y todo. Ellos ocupan caleta el modo menor. Si uno va así, New Wayne creo que también se llama una banda, que también es cristiana, ellos ocupan harto, pero la armónica, pero ya la melódica tiene que ver con, no se ocupa tanto como el campo armónico, la escala melódica tiene una utilización más de escala, como de notas, ¿cierto? Como en el jazz se ocupa caleta, pero como escala. ¿Cierto? Por ejemplo. ¿Cierto? Ahí yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es la escala menor 9. O sea, la escala melódica, pero como escala. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí la escala menor melódica tiene mucha utilización, de hecho se ocupa, pero demasiado, es como la escala que más se ocupa para improvisar en el jazz.
¿cierto? Pero no como acordes, no es que yo así como que agarre una canción. Entonces, si ustedes se fijan como que en conclusión así, es como que cuando ya voy a ver acordes, cuando quiero componer algo así como los acordes, la escala que yo ocupo en el 99% de los casos va a ser esta, que, o sea, como acordes, ¿cierto? Va a ser esta fusión de la escala menor con la escala menor natural con la menor armónica, ¿cierto? Para poder tener esta función, ¿ya? Y es por un simple, sencillo caso de que para que una música tenga sentido y tenga cohesión y tenga así como que tú la podáis disfrutar, tiene que tener tensión-reposo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le hablé que son las dos cosas fundamentales para que la música exista? Tensión-reposo, como sujeto y predicado, como, no sé, cosas que son así como que se necesitan, la arena y el mar. Tensión-reposo. Y si yo no tengo un dominante en el quinto, no tengo tensión, pues. Y estaría haciendo una cadencia de dominante tónica, ¿cierto? Quinto uno, que no tiene tensión, o sea, no estoy haciendo tensión-reposo, o sea, estoy como teniendo una frase sin sentido. Entonces, es por eso que yo tengo que utilizar sí o sí el dominante, para que tenga esa sensación de tensión-reposo, ¿cierto? Que tiene que ver con las funciones armónicas. Las funciones armónicas son las mismas para la escala menor. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cierto? Esto es la música, de esto se trata, de que haya una tónica, ¿cierto? Un dominante, subdominante, tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, tónica, subdominante, dominante, tónica. Y ahí está la música, en eso se basa. Si yo escucho cualquier canción y empiezo a analizar cualquier canción, ahí está, eso es. ¿Cachai? Entonces, en la escala menor natural, cuando yo analizo los acordes, no se produce un dominante en el quinto. Y ahí ya me queda la escoba, ¿cierto? Entonces tengo que sí o sí cambiarlo. ¿Ya? Esto es también para la escala menor. Obviamente ¿cierto? Con la especie que corresponde. O sea, el primero no es Mach 7, el segundo, ¿cierto? O sea, esto mismo, pero con las especies que corresponden a la escala menor, ¿cierto? Que sería en este caso esto. O sea, el primero, esto, ¿cierto? El primero es menor 7. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer las funciones armónicas de la escala menor, ¿cierto? Respetaríamos esto, o sea, que el primero, ¿cómo tiene que ser? Va aquí, menor 7, ¿verdad? Entonces, la tónica sería menor 7, ¿cierto? El cuarto, menor 7, así que estamos bien, va el sexto. Primero, el sexto sería Mach 7. El tercero es Mach 7 también. ¿Cierto? El subdominante es el cuarto de ahora es menor 7, y el segundo, el cuarto, el segundo, esto no aquí. Me quería. El dominante sí me queda el quinto con su reemplazo del séptimo, que sería disminuido completo, ¿cierto? ¿Ya? Eso me quedaría así como la función armónica ahora como del modo menor, ¿cierto? O sea, el tónico vuelve a ser el primero, el subdominante sigue siendo el cuarto y el dominante sigue siendo el quinto. O sea, las funciones siguen siendo las mismas. Y como estaba antes, aquí no se producía esto, ¿cierto? Se producía esto y ahí ya automáticamente yo ya no tengo un dominante. Y eso ya era un error grave. Por eso es que nosotros tenemos que hacer ese cambio. ¿Ya? Ok, ¿está clarito entonces? Para pasar a lo último. ¿Sí? ¿Margarita tiene alguna duda? ¿O está todo claro? Sí, está claro, pero igual si tengo dudas voy a acudir a mis compañeros que últimamente he estado pidiendo ayuda así en video y lo han hecho.
Ah, qué bueno, ¿eh? Yo le dije. Profe, que yo no escuché muy bien porque se me cayó el internet, así que va a tener que ver el video. Pero le quería preguntar que por qué en la tercera, no, por ejemplo, no se cambia, queda así como sigma aumentada. ¿En qué cosa, perdón? ¿Me escuchó o no? Sí, que la tercera no se Eh, cambia. sí, pues por ejemplo, en la armónica, la tercera es aumentada, ¿cierto? Bemol max 7. Ah, Perdón, aumentada ya más entendí. 7. O sea, me dice acá, ¿no? Sí, Acá, ese es porque se bemol. mantuvo solamente esa forma, Pero porque ahí me perdí. si yo lo hago así, lo Sí. real sería ahí. ¿Sí? No lo había Ah, puesto los bemoles, no. Ya, pero recordemos que ese bemol hace hincapié a que es una tercera menor solamente, es el intervalo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto fuera la escala de la, sería la, si, y sería un do, no un do bemol, por ejemplo, ¿cierto? Si fuera la escala de la menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Tienen que tener ojo con no caer en eso. Entonces, por ejemplo, si fuera la escala de la, yo diría la, si y do. ¿Por qué do y no do bemol? Porque es una tercera menor. Eso significa que sea bemol 3, ¿cierto? Y de la, una tercera menor para arriba, es do, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo, por ejemplo, acá en el sexto que dice bemol 6, significa que es un intervalo de sexta menor. ¿Y dónde se hace un intervalo de sexta menor? De la a fa nomás, no a fa bemol. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me siguieron lo último que dije? ¿O lo va a explicar, lo explico de nuevo? Lo explico de nuevo. Eh, Ya, miren, ¿esto qué significa? No significa que yo tenga que hacer una nota que sea bemol, significa que es un intervalo de tercera menor. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero formar la escala de la menor, entonces yo diría la, después diría si, o sea, una segunda mayor, que sería un si. Una tercera menor de la, que sería tercera menor de la Do, 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 ¿cierto? Cuarta justa de la re, re, quinta justa, mi, mi, sexta menor, fa, 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 séptima menor, sol. sol. sol, sol. ¿cierto? Y llegamos al la. O sea, si yo ocupo esta fórmula, yo llego a esto. No estoy haciendo do bemol, ni fa bemol, ni sol bemol, ¿cierto? Porque esto significa, ¿cierto? Que es un intervalo de tercera menor, de sexta menor, de séptima menor, ¿ya? Lo mismo con el 4, el 5, cuarta justa, quinta justa, ¿cierto? Segunda mayor, ¿ok? O sea, básicamente, lo que significa el bemol Sí, es, pero ¿qué? Pero bueno. ¿Ya? Eso es importante. Ya. ¿Se entiende, Carolina? Sí, profe, ahora sí. Es que de verdad que se escucha todo cortado, pero ahora se entendió súper bien. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, acá, cuando empecé a hacer los acordes, claro, se respetan los mismos intervalos, pues. El primero 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, y aquí dice 7 nomás. ¿Por qué? Porque este séptimo es de la escala menor armónica, ¿cierto? Pero si se fijan, en el que puse tríada, aparece bemol 7. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos ocupándolo el de la menor natural, pero sin la séptima. ¿Sí? O sea, si ocupo el de la armónica, es 7 nomás, porque es una séptima mayor. Si ocupo el de la escala menor natural, es bemol 7, porque es una séptima menor.
¿cierto? En este caso sería un sol sostenido disminuido 7. Si ocupo este sería un sol nomás, sol 7. ¿Sí? Ah, claro, lo que dijo en el pianito que se sacaba la séptima, esa parte la vi. Exacto. Ya. ¿Cierto? Si fuera la escala de la menor armónica, por ejemplo, la escala de la menor, acá yo ocupo el mi 7 y acá ocupo un sol sostenido disminuido 7, pero también podría ocupar eventualmente un sol mayor 7, ¿no? ¿Sí? Sin la séptima, un sol mayor, ¿no? ¿Cierto? Que viene de la escala menor natural. ¿Sí? Ya, ahora sí, clarines, o todavía hay alguna duda. Si hay alguna duda, pregúnteme allá porque no vamos a volver a pasar por aquí lo más seguro en harto tiempo más. Así que de verdad pregunten, en serio. Entonces, como usted dijo, el Benja preguntó que cómo se llamaba esta nueva conformación y usted dijo un nombre que lo quería anotar. Algo de modo. Esta es la aplicación de la escala menor, o el modo menor. Así nomás. Eso, modo menor. Ya. ¿Sí? O escala menor, es lo mismo, porque Ah, ya. ya es como la aplicación de todo esto, pero siguen siendo diferentes escalas. Tengo la escala menor natural, y tengo la escala menor armónica, y tengo la escala menor melódica. Cuando yo quiero hacer una utilización de esto del campo armónico, yo ocupo esta nuevo modo, ¿cierto? Pero no es que sea una escala nueva, simplemente estoy haciendo este intercambio, ¿cierto? Del quinto y este intercambio del séptimo. Y me queda así el campo armónico, ¿ya? Entonces, Ya. ¿por qué yo no le doy un nombre? Porque cuando yo quiero ocupar, ya yo voy a hacer una canción que va a estar en la menor. ¿Cuál va a ser el campo armónico que voy a utilizar? El de ahí, ¿cierto? ¿De dónde salió este campo armónico? De la fusión de estas dos cuestiones, ¿cierto? Pero si yo quiero tocar una canción y hacer una canción en el modo menor, yo hago ese directamente, ¿cierto? No estoy pensando en el modo menor natural, ¿cierto? Porque si pienso en el modo menor natural, estoy haciendo la escala de do mayor nomás, pues no ha cambiado nada, ¿sí? Estoy jugando los mismos grados, las mismas notas, o sea, nada cambió. Si ocupo todos los grados de la escala menor armónica, ya vemos que queda la escoba, quedan unos acordes súper raros, queda un acorde menor max 7, un acorde aumentado max 7, entonces queda también la escoba. Entonces, ¿qué hago? Ocupo algunos de la escala menor natural, que son casi todos, y simplemente le pongo el dominante y el séptimo de la escala menor armónica para que me quede una cuestión interesante. ¿Y para qué hago todo esto? Para que existan las funciones tradicionales, que el primero sea tónica, que el cuarto sea subdominante, que el quinto sea dominante. Si no hago ese cambio, eso no se produce. Por ende, si yo quiero ocupar esta escala, si yo quiero ocupar el modo menor y quiero hacer una canción, ya hoy día Benja quiere hacer una canción y quiere que esa canción suene menor. ¿Qué va a hacer el Benja? Va a ocupar estos acordes. Pues va a ocupar el primero menor 7, el segundo menor 7 bemol 5, el tercero max 7, el cuarto menor 7 y el quinto lo va a ocupar dominante. El sexto lo va a ocupar max 7 y el séptimo lo va a ocupar disminuido 7. Eso va a hacer el Benja para que su canción suene menor. Si no hace eso y ocupa el quinto menor 7, ¿cierto? Y ocupa el séptimo dominante, va a sonarle a do mayor nomás, pues. No va a sonar a menor, ¿cierto? Porque no hubo ni un cambio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Azael, una pregunta? Pregunten nomás. Tengo como claro, pero sí le iba a hacer una consulta en relación a lo que recién estaba hablando de componer en base a la escala. Hay, no sé, escalas que sean como más generales, como para componer, como que dé para todos los tonos, porque obviamente va a variar quizá un poco en eso, ¿o no? ¿A qué se refiere como Por más? ejemplo, lo que comentaba recién, si el Benja quisiera, por ejemplo, componer una canción, eso lo tiene que hacer con una escala, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, Mayor o menor, ahí puede quizá ir variando, pero hay escalas que son como generales, como que sean como genéricas, como para todos los tonos. es que técnicamente todas las escalas serían genéricas, porque cualquier escala yo la puedo usar para cualquier tono. O sea, yo puedo usar el modo mayor, ¿cierto? La escala mayor, con todo su campo armónico en cualquier tono, en do, en re, en mi, en fa, en mi bemol, en fa, en sol, lo que sea. Y cuando quiero hacer algo en el modo menor, tengo que ocupar esta forma, ¿cierto? Esta configuración de acordes. Pero, onda así, si yo quiero hacer una canción, o sea, no existen escalas que sean genéricas, porque una escala ya es genérica, porque yo la puedo usar en cualquier tono, ¿cierto?
esta configuración de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, yo lo puedo llevar a do, a re, a mi, a fa, a sol, a la, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si, por ejemplo, yo quiero hacer una canción, ¿cierto? Yo quiero componer, ¿ya? Se me ocurrió, estoy enamorado y quiero hacerle una canción a mi chica, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Esto. Eso. Si yo no tengo claro eso, voy a hacer cualquier lecera y va a sonar horrible, ¿ya? Porque la música se basa en eso. O sea, lo primero ya, tengo claro eso. ¿Qué tengo que hacer? Elegir una tonalidad, po. Ya, voy a hacerlo en do mayor para no complicarme la vida, ¿ya? Do mayor. Entonces, ¿dónde voy a partir si voy a hacer una canción en do mayor? ¿Con qué función? Con 2. Con función de tónica, ¿cierto? ¿Cierto? Porque Sí, en una do. canción en do, yo quiero partir en do, po. Entonces parto en do. A pegar el show, profe. Y ahí puedo estar un buen rato, ¿cierto? Solo en do mayor. Ok, ya, ¿qué hago después? ¿A dónde voy? A sol. Subdominante. Que Al sería subdominante, fa. por ejemplo. O al sol, ¿cierto? Ahí la flecha dice, y de la tónica, ¿para dónde voy? ¿Puedo ir al subdominante o puedo ir al dominante? ¿Cierto? Entonces ya, voy a estar en do. Voy al subdominante, que en este caso sería un fa. Y voy a volver ¿a dónde? A la tónica. Y ahora, dominante. Y vuelvo a la tónica. ¿Cierto? ¿Qué hago después? Canto. ¿Cierto? Oh, oh, Está pegando el show el profe. Hicimos una canción con 3 ¿Por notas. qué? Con Espérame. 3 notas, me siento orgulloso por el progreso que llevamos. Ya, pero esa sería do, fa y sol. Sí. Estoy ocupando tónica. El primero se elige una tonalidad, ¿no es cierto? Ya elegí do mayor. Elijo do mayor y ¿qué hago? Tónica, po, do mayor. ¿Cierto? Después subdominante, fa mayor. Después volví a la tónica. Después dominante. Y vuelvo a la tónica. Y ya está resuelto. ¿Cierto? Y ahora voy a hacer lo mismo en otra escala. Voy a hacer lo mismo en sol mayor. Entonces, ahora mi tónica sería sol mayor. ¿Cierto? Subdominante sería do mayor. Y dominante sería re mayor. Y tónica sería sol. ¿Cierto? Lo mismo. Aquí aprendiendo con Monse el ritmo de guitarras y todo. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Tónica, subdominante, dominante, tónica. ¿Sí? Ahora, si yo hago solo 3 acordes, igual suena un poco raro. Entonces, ¿qué ocupo después? Las variaciones, po, ¿cierto? O sea, de tónica yo no solo tengo el primero, también tengo el sexto y tengo el tercero. De subdominante yo tengo el cuarto o tengo el segundo. Y de dominante yo tengo el quinto o el séptimo.
¿cierto? Entonces, lo mismo. Ahora voy a ocupar tónica nuevamente, sol mayor. ¿Cierto? Voy a un subdominante, pero voy a ir al otro subdominante. Dominante. Tónica. Subdominante. Tónica. Dominante. Subdominante. Tónica. Dominante. ¿Cierto? O sea, ahí está. O sea, y ahora, yo hago lo mismo, pero lo hago en el modo menor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Ahora el primero ya no es Mach 7, el cuarto no es, sino que tengo estas nuevas funciones armónicas, ¿cierto? Ahora el primero es menor, ¿cierto? El cuarto es menor, el quinto es mayor, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo ahora yo voy a hacer lo mismo, pero en la escala menor. El primer grado entonces va a ser menor, pues. Ahora pensemos en la menor. ¿Cierto? Obviamente va a sonar más triste. Esto es cuando ya terminen su relación. Me voy a poner a llorar, profe, con tanta cosa que me dicen. ¿Cierto? Entonces el primero sería menor. Oh. Dominante. Anda agresivo hoy día el profe, ¿no? Oh, ¿por qué me has dejado? Tónica. Dominante. Subdominante. Yo te amaba. Uno. Cuarto. Yo. Dominante. Te amaba. Uno. Uno, cuatro, cinco, uno. ¿No hay más? Entonces, si su pregunta es que si las escalas son genéricas, o sea, todo esto que nosotros vemos es genérico, porque yo lo puedo llevar a cualquier tonalidad, ¿cierto? Ahora, entonces, ahora ya empieza a tener un poco de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ocupar el quinto? Porque ahora, si hago lo mismo, el mismo ejemplo, y no cambio el quinto, no suena tan eso. A esto, dominante, ¿cierto? Cambio, tengo el quinto menor, como que no suena tan... No suena bien ese de ahí, pero en cambio hago una dominante al tiro. Tensón, tensión y reposo. La música, eso es la música. ¿Cierto? Entonces, ¿qué funciones ocupo yo si quiero hacer algo menor? Las de abajo. Este campo armónico, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Hoy día va a salir como un gran músico. Dominante. ¿Sí? O sea, si usted quiere hacer una canción y quiere componer, tiene que basarse en el campo armónico respectivo a la tonalidad primero. ¿Ya? No hay que llegar y tirar acordes al lote, pues tiene que pensar en una tonalidad. Si usted llega y se empieza, voy a escribir cualquier acorde, total estoy dentro de una tonalidad, no, pues tiene que respetar esta sensación de tónica, dominante, subdominante, tónica, dominante, 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 tónica. También funciona, ¿cierto?
Si no, no va a tener sentido. Si yo empiezo a tirar acordes así por así y me quedo 1000 veces en la tónica y nunca cambio, mi canción no tiene ni un brillo. En cambio, si yo voy ocupando las funciones armónicas, parto en una tónica, después un subdominante, después vuelvo a la tónica, después un dominante, vuelvo a la tónica, al tiro se arma, ¿cierto? Yo toqué 3 acordes todo el rato. En la escala mayor 3 acordes, en la escala menor 3 acordes. ¿Cuáles acordes? La tónica, la subdominante y la dominante. En la escala menor lo mismo, tónica, subdominante y dominante, ¿cierto? Y ahí está. Como decía un profesor, ahí está la plata, muchachos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, otra más o ya está. ¿Estamos? No, vamos a tocar con usted, profe. Ustedes van a tocar como yo, mucho mejor que yo. No, pero ¿cuándo vamos a tocar con usted en los conjuntos así a los desquiciados, así, para componer algo loquillo, así? Ah, podríamos hacer un taller de composición, ¿eh? Hay harto que aprender en composición. ¿Me Qué gustaría? bueno, profe. ¿Me A gustaría? mí me gustaría. ¿En composición? Sí. Es interesante. Es interesante. Pero sí, hay harto paño que cortar ahí. Podríamos hacer una especie de taller ahí. Vamos a ver. Voy a hablar con el coordinador académico a ver si se puede hacer algo. ¿Ya? Pero Será el coordinador académico. sí, mira, quizás por ahí podríamos hacerlo en esas mini vacaciones que van a haber desde el primer semestre al segundo semestre y por ahí nos conectamos una hora y aprendemos un poco de compo. Porque hay harto paño que cortar ahí. Ya. Bueno, espero que haber resolvido todas las dudas que hayan tenido por ahí. Y de todas formas que el video, Carolina, me imagino que estás muy estresada porque se salió La Carito está con una cara así como, por favor, mátenme. ya, pero lo bueno es que Sentí como la Abby y la Margarita por un día. Pero lo bueno es que va a poder ver esta clase las veces que quiera todo el rato y ahí sin corte ni pausa, súper fluido y eso. ¿Ya? Bueno, un abrazo chiquillos. Lo único que te puedo decir es que el profe se pegó el show así. Ah, sí, me dicen. Oh, bravo, Te perdiste en mi todo súper linda la clase. Lo voy a ver en el video. Eso, El ya. profe sí hizo el nuevo concierto. Un abrazo, mis queridos, los quiero mucho. Nos vemos, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao, que esté bien.